sé si esté listo. Un buen día, sí. A ver, Doctora Guadalupe había levantado la mano. No sé si sea malita de escribirnos la pregunta para que en un momento, lo compartamos, por favor. Muchas gracias. Listo, adelante, gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Y pues bueno, creo que justamente este es un espacio de intercambio, ¿no? Estas presentaciones que han hecho son muy interesantes y creo que contribuyen muchísimo a cómo entendemos los procesos, en este caso de los niños, de los estudiantes. Bueno, entonces, para estos fines tengo pues el gusto de presentarles el trabajo que lleva por título Intervención conductual para el entrenamiento en habilidades académicas en un caso de hipertiroidismo pediátrico, que presenta su servidora Nadia Teresa Beltrán García y donde también son coautores Marisela Osorio Guzmán, que me está apoyando a presentar, Josu Marían Rivera Hernández y José Antonio Márquez López. La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, es importante poner sobre la mesa algunas particularidades de las alteraciones tiroideas. La tiroides, bueno, es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, cuya función es secretar hormonas para regular el crecimiento y otras funciones de diversos órganos. Cuando esta glándula exacerba su función, los tejidos reciben más cantidad de hormonas tiroideas y pues esto genera una serie de manifestaciones médicas y bioquímicas y cuando no se logra regular, da origen al hipertiroidismo, que es una enfermedad crónica que tiene una etiología difusa y aunque, bueno, también se discute que el estrés puede ser un desencadenante y algunos estudios lo llegan a asociar con ciertas condiciones genéticas. El hipertiroidismo pediátrico constituye el 5% de los casos totales de hipertiroidismo y es por lo tanto poco estudiado. Esta enfermedad, además, tiene manifestaciones clínicas más graves en los niños, aunque ellos suelen responder mejor al tratamiento y es más frecuente en niñas. Y además, bueno, señalar que si el paciente con hipertiroidismo pediátrico recibe atención oportuna, es más factible que se prevengan otros problemas a largo plazo. La siguiente, por favor. Además de estas manifestaciones meramente médicas, también se encuentran manifestaciones, o se han documentado, mejor dicho, manifestaciones psicológicas y conductuales, entre las cuales están las que pueden ver listadas en la diapositiva, y de esta lista, como se verá más adelante, se van a retomar algunas para la intervención. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, para el tratamiento del hipertiroidismo, los antitiroideos son el tratamiento de primera elección. Sin embargo, se requiere un abordaje multidisciplinario, ya que como se mencionó, las manifestaciones suelen ser variadas. En este sentido, la intervención psicológica desde la perspectiva cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz para el tratamiento, además del médico, para estos pacientes. Por lo que es importante además considerar la participación de la familia y la del entorno escolar. A los familiares es necesario instruirles para que logren manejar o integrar, mejor dicho, el manejo de la enfermedad en la rutina diaria y de esta manera evitar que se desarrollen síntomas de ansiedad en ellos, en los familiares. En la escuela, por su parte, es necesario que los docentes tengan información acerca de que el hipertiroidismo puede afectar la función lingüística y cognitiva, en este caso de sus estudiantes, condicionando habilidades sociales, conllevando a un bajo rendimiento en tareas de lenguaje, de razonamiento y matemáticas. Entonces, sabiendo que el hipertiroidismo requiere un enfoque integral, es importante investigar estas manifestaciones, cómo evolucionan y cuáles son las necesidades de intervención, por lo que el objetivo de este trabajo fue diseñar y aplicar un programa de intervención centrado en habilidades básicas y académicas para mejorar la atención, la memoria, la lectoescritura y la aritmética en una niña con diagnóstico de hipertiroidismo. La siguiente, por favor. Para conseguir este objetivo, se siguió un método con un diseño n igual a 1, cuya participante fue una niña de 9 años inscrita en segundo grado de primaria, con diagnóstico de hipertiroidismo pediátrico, con malnutrición moderada,
Sin embargo, no presentó alteraciones estructurales en los estudios de imagen y también sus funciones motoras y cognitivas, perdón, y sensitivas estaban conservadas. Las demandas de atención reportadas de inicio fueron un bajo desempeño escolar, dificultades en la atención y en la memoria, la lectoescritura no consolidada y dificultades para la identificación de números. La siguiente, por favor. Para corroborar estas necesidades de atención, se aplicó una batería de instrumentos. En primer lugar, se aplicó el inventario de habilidades básicas que evalúa el comportamiento general del niño según 4 grandes áreas: básica, motricidad, personal social y comunicación. En el área básica, la coordinación visomotriz fina y personal social, esto es autocuidado y socialización, se observó que la evaluada tenía porcentajes de ejecución correcta adecuados. Por otra parte, la motricidad gruesa no se probó, ya que por indicación médica ella no debía realizar actividad física. En cuanto a la comunicación, en el aspecto vocal gestual, es decir, identificar estados de ánimo, señalar elementos del medio, etcétera, y en articulación, obtuvo un 100% de ejecución correcta, mientras que en la comunicación verbal vocal, en donde se evaluaron cosas como expresar sus preferencias o necesidades, recordar los personajes de un cuento y tareas similares, no se observó un porcentaje, una ejecución tan adecuada. Por otra parte, también se aplicó la evaluación de precurrentes para la lectoescritura, que se compone de 10 subtests, de los cuales pueden ver en negritas aquellos en los que se observaron dificultades, mientras que en todos los demás alcanzó un 100% de ejecución correcta. La siguiente, por favor. Además, se aplicó el inventario de ejecución académica, en donde se evaluó la habilidad de la usuaria para ejecutar tareas de escritura, lectura y matemáticas. En las 3 áreas de ejecución, es decir, bueno, en estas 3, escritura, lectura y matemáticas, la niña puntuó por debajo del 70%. Específicamente en escritura, ella no logró realizar las tareas de dictado y tuvo problemas para comprender palabras, enunciados y texto. En lectura, obtuvo un 0% de ejecución correcta en la lectura en voz alta, pero se consiguió un 33% en reconocimiento y asociación de palabras, hizo correctamente la mitad de los reactivos de reconocimiento y asociación de enunciados y alcanzó un 66.66% en la comprensión de textos. Finalmente, en matemáticas, se logró un 100% de ejecución correcta en la identificación de número y relación de conjuntos. Pero al momento de resolver operaciones aritméticas, ella cometía errores de donde tenía que empezar a resolver las operaciones, olvidaba las cifras de llevada, colocaba números más chicos como resultado de una suma, por ejemplo. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva, por favor, se presentan los resultados de la escala Wechsler de inteligencia para niños, en donde se encontró un índice compuesto total de 75, que indicaría que las habilidades que la usuaria está mostrando no son acordes a su edad. Sin embargo, esta prueba indica fortalezas en las habilidades de razonamiento lógico, en procesamiento visual, en coordinación visomotriz de objetos grandes y en atención y memoria cuando los estímulos son rápidos o cortos. Como áreas de oportunidad, la WISC indica, entre otras, la categorización auditiva, el cálculo mental, atención visual sostenida y seguimiento preciso de instrucciones. Por último, en esta misma diapositiva podemos observar los resultados de la batería neuropsicológica de trastornos del aprendizaje, BANETA, en donde se identificaron dificultades en la conciencia fonológica y para evocar, perdónenme, información fonológica. En las tareas de la baneta que requerían respuestas verbales, hubo dificultades particularmente para asociar significados a palabras específicas, para reconocer estímulos auditivos o en la ejecución de tareas de memoria, como ya se ha visto en otras pruebas. Finalmente, todo esto se traduce en dificultades para leer y escribir, especialmente en la relación de grafema-fonema, esto es la letra con el sonido, por lo que la lectura lexical no está consolidada y tiene un repertorio lingüístico limitado. En cuanto a las habilidades numéricas y visoespaciales, lo que se encontró, pues bueno, es que tiene estas dificultades para hacer tareas que requieren atención sostenida y que
muchos de los errores que comete es porque no discrimina los signos matemáticos. La siguiente, por favor. A partir de todo esto, se diseña una intervención que tuvo un enfoque terapéutico individualizado, ya que se considera que este facilita el aprendizaje en las áreas que se consideraron importantes de atención. Y además, se decidió implementar un entrenamiento en memoria, ya que se tiene en cuenta que esta habilidad es necesaria para desarrollar las áreas de atención ya mencionadas. La siguiente, por favor. De esta manera, se desarrollaron objetivos por programa para cada una de estas habilidades. La siguiente, por favor. Se generaron 3 programas. El primero fue el entrenamiento en memoria, como comentaba, un entrenamiento en lectoescritura y un entrenamiento en aritmética. En el primer programa se buscaba que la niña pudiera evocar elementos acerca de objetos, lugares, personas, secuencias o sucesos, sin errores u omisiones de importancia, para lo cual se ejercitó la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y largo plazo a través de series de números y letras en primer lugar. El entrenamiento en lectoescritura, la usuaria aprendería a leer y escribir correctamente diferentes letras del alfabeto de manera aislada, después en sílabas, después formando palabras y posteriormente oraciones, utilizando palabras comunes del español. Para esto, tuvo una base en la estructura del inventario de ejecución académica y se tomó en cuenta el programa de estructuración de lenguaje y conductas preacadémicas de Guevara, Ortega y Plancarte, así como la estrategia para enseñar a leer, que se titula Jardín de Letras, enseñanza de lectoescritura desde un aprendizaje por competencias de López y López. Finalmente, para el entrenamiento en aritmética, la usuaria desarrollaría habilidades matemáticas mediante la identificación de conceptos básicos, aprender a contar del 0 al 100 y también resolvería operaciones aritméticas básicas basándonos en esencia en la estructura del inventario de ejecución académica. La siguiente, por favor. Para realizar la aplicación de esta intervención, las sesiones duraron 2 horas, en las cuales se distribuían actividades de los 3 programas. Las técnicas de modificación conductuales empleadas en este caso incluyeron el modelamiento, la instigación verbal, el reforzamiento social, la economía de fichas y además cada programa tuvo un criterio de logro y suspensión. Para la recolección de datos, además, se registró por una parte la frecuencia de cada conducta y se calculó el porcentaje de ejecución correcta, mientras también se registraba de manera anecdótica el comportamiento de la niña durante las actividades, por ejemplo, si manifestaba fatiga o si se negaba a realizar la tarea o cuestiones así. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los resultados de esta intervención, se presentan en primer lugar los resultados por sesión y después por programa. De esta forma, del lado derecho de la diapositiva pueden observar los resultados generales. En color azul, los correspondientes al programa de memoria, en rojo lectoescritura y aritmética en verde. Se observa que en general hay porcentajes de ejecución correcta altos. Destaca en la sesión 2 un porcentaje más alto en memoria, aunque en esta sesión no se logró el 100% en los otros 2 programas. Y en la sesión 3, lo que se hizo fue priorizar la instigación de respuestas correctas en lectoescritura y aritmética, por lo que ese día no se trabajó memoria, por eso no hay dato ahí. En las últimas 2 sesiones se implementaron actividades integrativas, logrando un 100% de ejecución correcta, mientras que, bueno, cabe señalar que esta fue la sesión donde memoria tuvo el porcentaje de ejecución más bajo. En resumen, en aritmética y lectoescritura se observaron un desempeño consistentemente alto, mientras que en memoria hubo más variabilidad, posiblemente asociado a factores como la distracción o la fatiga. La siguiente, por favor. Esta variabilidad podría deberse también a que conforme avanzaban las sesiones, las tareas a realizar eran más exigentes, más complejas, y las actividades en memoria normalmente se hacían al final de la sesión, bueno, en la última parte de la sesión. Además, el hipertiroidismo pediátrico per se puede condicionar la atención sostenida y la memoria de trabajo de los pacientes. No obstante, el principal interés de la intervención fue que la usuaria ejecutara correctamente las conductas, por lo que se le instigaba para lograr la conducta solicitada en aras de probabilizar que ésta se generalizara, por lo que además de los porcentajes de ejecución correcta, se tomó en cuenta el número de ensayos, que es lo que vamos a presentar a continuación. Gracias.
En memoria, como pueden ver del lado izquierdo de la diapositiva, se comenzó con series de números o letras de 10 elementos, requiriendo hasta 23 ensayos para conseguir el 100% de ejecución correcta. Bueno, cabe mencionar que los ensayos los estamos entendiendo como el número de elementos que ella lograba recordar. Bueno, entonces se requirieron hasta 23 ensayos en esa primera sesión y fue incrementando de manera progresiva la cantidad y la longitud de las series. En las últimas 2 sesiones se presentaron varias series a memorizar, por lo que en la figura puede observarse la graficación del total de ensayos para todas las tareas. Esto es la cantidad de elementos o de letras o de números que ella tenía que recordar. En lectoescritura, en la parte central de la diapositiva, bueno, este es un programa en el que la usuaria presentaba un porcentaje, un repertorio de entrada más amplio, ya que ella, previo a la intervención, conocía algunas letras y algunas sílabas. Este programa se inició con el entrenamiento de la escritura de palabras y redacción de frases cortas, justamente con estas sílabas que ya conocía y posteriormente se fueron integrando las demás. En la sesión 3 y 5 destaca un mayor número de ensayos que corresponden a una implementación de más número de actividades en esas sesiones y en este programa en particular se observó que la niña buscaba aprobación constante sobre lo que estaba escribiendo y además en este programa apareció la autocorrección. La variabilidad en este programa radicó en la dificultad de la usuaria para ejecutar las tareas con precisión. Cuanto más le costaba, pues se le instigaba y entonces esto de pronto también condicionaba el número de tareas o de ensayos. Por último, en el programa de aritmética se inició entrenando el conteo del 1 al 20, mientras que en las sesiones posteriores se entrenó esta habilidad con secuencias numéricas de orden y luego en orden inverso y con inicio diferente al 1. En este programa se observó una dificultad marcada para discriminar las decenas del 60 y el 70. Vaya, que si a ella se le presentaba el 63, decía que era el 73, y si se le ponía el 78, decía que era 68. Eso lo hacía consistentemente. En la última sesión de aritmética se observó un decremento en el número de ensayos, observándose o atribuyéndose a que la identificación, el nombramiento y el conteo eran habilidades que en ese momento ya estaban más consolidadas. Todos estos resultados permitieron contrastarse con la literatura previa, de acuerdo con la siguiente discusión. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, me gustaría recapitular que el hipertiroidismo pediátrico es poco estudiado en Latinoamérica y es un trastorno que tiene implicaciones médicas, psicológicas y educativas, mismas que la participante compartía de acuerdo con las reportadas en la literatura, como por ejemplo la presencia de bocio. Las primeras manifestaciones del hipertiroidismo suelen ser psicológicas o conductuales, esta cuestión de la fatiga o de que no ponen atención o que se les olvidan las cosas, por lo que el diagnóstico puede llegar a retrasarse por confundirse con trastornos emocionales o conductuales. Por esta razón, sería beneficioso que los psicólogos se involucren en el proceso de evaluación de cribado inicial junto con el endocrinólogo para favorecer un mejor manejo por parte de la familia y del propio paciente. Justamente en cuanto a la evaluación, con la batería de pruebas aplicadas se encontraron dificultades similares a las reportadas por la literatura, como dificultades de aprendizaje, cuestiones de la atención y la memoria, además de problemas de comunicación. Sin embargo, este trabajo en específico contribuye a describir de una manera más precisa estas dificultades. De igual manera, esto favorece la promoción del trabajo multidisciplinario, donde en cuanto a la labor del psicólogo, este trabajo, bueno, esta intervención contribuye a la evidencia de que la perspectiva cognitivo-conductual es eficaz para este tipo de casos. Además, es conveniente informar a los docentes de que las dificultades o las dificultades que se presentan a raíz del hipertiroidismo se pueden regular de manera paralela al manejo médico de la enfermedad. Y de esta manera se evitaría interrumpir la trayectoria académica de estos niños o de otros que tengan enfermedades crónicas. La intervención, en resumen, tuvo la característica de ser individualizada a fin de entrenar habilidades que promuevan el desarrollo académico de esta niña, por lo que las actividades integrativas favorecieron la mejora progresiva de esta ejecución correcta. Destaca el desempeño en las actividades de memoria, concluyendo que posiblemente este componente puede ser sensible a factores como el esfuerzo cognitivo, la complejidad de la tarea o la distracción.
lo cual es además congruente con las dificultades reportadas en la literatura, como ya se mencionó. La siguiente, por favor. Un minuto, por favor. Sí. Bueno, como conclusiones, mencionar que el hipertiroidismo es una enfermedad crónica de baja prevalencia con implicaciones serias sobre el paciente, lo que obliga a un abordaje multidisciplinario, específicamente en el caso del psicólogo, para acompañar, así como para intervenir. De igual manera, los resultados de esta intervención evidencian la necesidad de fortalecer el conocimiento de habilidades académicas en pacientes con enfermedades crónicas para promover su integración educativa y social. Como propuestas de investigación está el profundizar las manifestaciones psicológicas, académicas y conductuales del hipertiroidismo pediátrico y continuar diseñando e implementando este tipo de estrategias para la adaptación o reincorporación de estos pacientes a su entorno cotidiano. Por último, las sugerencias radican en que durante las intervenciones se hagan evaluaciones periódicas, se reciba apoyo multidisciplinario y que la familia pueda participar de manera activa. El monitoreo de todos estos avances y la identificación de nuevas necesidades permitiría garantizar el éxito y la sostenibilidad de este tipo de intervenciones. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, se presentan las referencias con las que se elaboró esta presentación y finalmente, pues se agradece la atención de los asistentes. Muchas gracias también a los organizadores de este congreso. Y bueno, les dejamos el contacto de una servidora, Nadia Beltrán, y de Marisela Osorio, una de las autoras de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadia. Si están de acuerdo viendo la relación en cuanto a trabajos que tiene la maestra Nadia Teresa, Silvia Ramírez, Felipe Jesús y Marisela, me gustaría abrir el círculo para realizar preguntas, interrumpiendo un poquito el segundo momento, este, para después darle espacio a Aide y Omar. No sé si estén de acuerdo. Y en esta lógica, doy lectura a los comentarios que se han hecho después de la presentación de Silvia y Felipe. Bueno, decían que en inteligencias múltiples se sume mientras se desarrollan las demás, que la tarea de inteligencias múltiples, cómo abordan las demás. Y aquí hay una pregunta, no sé si está la doctora Silvia y Felipe. Dice, me pareció muy valiosa la experiencia que comparten sobre este caso de éxito, pero me surge la inquietud, ¿qué sucede con aquellos niños y niñas con discapacidad auditiva que no cuentan con el mismo acompañamiento familiar? Por ejemplo, sin la presencia de una madre tan involucrada. ¿Cómo se diseñan estrategias para ellos otros? Me voy a permitir responder yo la pregunta. Mira, yo trabajo en el Centro de Actualización del Magisterio y precisamente ahorita como producto de mi año sabático, diseñé 4 cursos, uno de emociones, uno de inclusión, uno de equidad y uno de vida saludable. En el de inclusión precisamente trabajamos esto de las estrategias activas. ¿Qué podría pasar cuando los niños no tienen esa fortuna de tener unos padres involucrados? Pues aquí serían los maestros. Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales yo diseñé este curso, porque las estrategias activas las conocí a través de un doctor en el postdoctorado y me gustó mucho cómo manejaba la educación física para interrelacionarla con todas las materias. Entonces, si bien es cierto, si nosotros, como les decía yo, a través de la aplicación del piano, enseñamos primero como docentes tener esa ruptura epistemológica al cambio. Esa es una. El aceptar que ahorita con la nueva escuela mexicana nos están involucrando, les están involucrando a ellos, a los niños con discapacidades, y ellos tienen que enfrentarse a eso. Entonces, hay dos cosas. Una, que a veces como docentes nos cuesta tener esa ruptura de tener que estar actualizándonos constantemente. Esto es aprender a trabajar, como yo les decía, jugando. Si aprendemos, los chicos desde la primaria, en muchas escuelas, los niños llevan su celular.
Si los maestros les dan unos 10, 15, 20 minutos para jugar, por ejemplo, con el piano, van a desarrollar habilidades motrices, habilidades visuales, auditivas, los que tienen la posibilidad, y hasta los que no, porque a través de ir viendo cómo se van moviendo las teclas, ellos también aprenden, porque están jugando, no lo están viendo como un ejercicio riguroso de enseñanza, aprendizaje. Pero entonces es aquí donde yo les digo, tenemos que tener esta ruptura epistemológica, no solamente para ver eso, para ver, utilizar, por ejemplo, en otra de mis actividades, utilizo una que se llama el museo. Ahí hacemos que los chicos, en este caso yo trabajo con docentes de educación básica, que son los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, a mí me interesó diseñar esto para que ellos lo lleven a sus escuelas. Yo entiendo que este tipo de actividades son muy caras cuando las toman por fuera. Entonces, yo tomé actividades y ejemplos de mi sobrino, porque aquí y en ese, entonces, si tenemos esa ruptura epistemológica y logramos muchas cosas, voy a meter a Veredito porque me acaba de llegar mi dictamen posteriormente o básica de educación primaria. Entonces, aquí es dar un bagaje de estrategias y actividades para que ellos las lleven a la escuela y de la escuela se las lleven a la casa. Y entonces ver de qué manera los niños jalen a los padres de familia, que va a haber padres que no se involucren, sí, que va a haber posibilidades de que hay escuelas de básica que tienen el servicio de USAER, hay otras que no lo tienen. Entonces, aquí, si no se tiene, como docentes no nos podemos meter más allá de sugerirles que los llevaran a un servicio médico para que sean atendidos por un especialista. Pero lo que sí nos compete como docentes es ver de qué manera esas inteligencias múltiples las voy a mover con muchas estrategias para atender a un mismo grupo con una variedad completa y total de estrategias. Sean visuales, sean videos, sean música, sea canto y juegos. Y con eso voy a abarcar todas las inteligencias de Howard Gardner. Y con eso, ¿qué voy a lograr? Pues un desarrollo cognitivo mejor. Si no, quizás el ideal que estamos planteando que hubo en este caso, pero sí lograr algo mejor. Y sobre todo, que los padres vean cómo si sus hijos están involucrados en juegos, aprendan a desarrollarse. No habría de otra manera. No nos podemos meter más allá de sugerir atención médica por la cuestión de los aparatos y nada más. Y bueno, esto se da más en escuelas públicas que en privadas, porque reitero, en privadas hay más compromiso de los padres. Si no están presentes ellos, pagan para que les den a los niños terapias o quizás tenga quien se las lleven a dar. Pero en este caso, quien está comprometido paga y lleva a sus hijos a las terapias. Y la terapia, junto con el servicio de las escuelas que tienen multigrado, eso es genial para atender a los niños. Y reitero, si les metemos diferentes tipos de juegos, jugar con las tapas de refresco, de todo tipo de tapas, los niños pueden jugar. Enseñarles a que si se sienten muy activos, tengan su mantelito, empiezan a pegar y con eso pegan las manos, pegan los pies, liberan tensiones. Son pequeños tips que uno los conoce y los queremos compartir. Y si hubiese más gente comprometida con los padres de familia para que se les enseñe o con los mismos maestros
hacer un ciclo de juegos en la escuela, que sepan jugar ajedrez los maestros y enseñen a los niños, vamos a tener otro logro cognitivo. Pero aquí depende de nosotros los docentes, de que tengamos esta ruptura epistemológica al cambio y estarnos preparando y actualizando constantemente. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro la pregunta. Muchas gracias, doctora. No sé si en esta lógica alguien tenga alguna pregunta para la doctora Silvia y el doctor Felipe Jesús. ¿No? Ok. Continúo la lectura del chat. En la presentación de Tania, Nadia, perdón, Nadia Teresa. Comentaban, si bien es verdad, la nueva escuela mexicana integra, pero hacen falta profesores con especialidad para su atención, para ser incluido. Esta me parece que era para la doctora Silvia. Y ya en relación de la siguiente presentación, nuestra compañera Verónica pregunta.